Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Agrosaro, para su máximo rendimiento agrícola. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados. Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas. INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Rayo, quema las malezas de raíz. Distribuye Ferquido. Crece lo mejor de aquí. AFIPA, Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección del Cultivo. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. El coco es una fruta que se produce mayormente en zonas tropicales como el Pacífico y Caribe. Por sus altos niveles de hierro, potasio y diversas sales minerales, requiere de cuidados y condiciones específicas para un excelente desarrollo. Además de analizar los suelos en los que se quiere sembrar, los cuales deberán ser franco-arenosos y húmedos, que cuenten con una profundidad de más de 1 metro, se deben tener en cuenta las condiciones climáticas que presenta la zona. Debemos tener muy presente de que el cultivo de coco como tal requiere de unas condiciones agroclimáticas, ¿cierto? Hay que partir de que requiere de que la zona tenga una altura sobre el nivel del mar de los 0 a los 400 metros sobre el nivel del mar. Eso es determinante para el cultivo de coco. Requiere de que tenga muy buena luminosidad, ya que el cultivo como tal requiere de 2000 horas de luz al año. Debido a que esta planta crece mayormente en islas y costas tropicales con gran presencia de agua salina y humedad relativa por encima del 80%, requiere de grandes cantidades tanto de potasio como de cloro que le permitan la evolución del oxígeno durante la fotosíntesis y garanticen una buena alimentación de la planta, que se verá reflejado directamente en el crecimiento y formación del fruto. Las plantas con deficiencia de cloro se tornan amarillas y secas. Requiere de tener una muy buena nutrición. Es considerado el potasio. El potasio es de vital importancia para el cultivo de coco, ¿cierto? Como elemento mayor. El cloro es un elemento menor para cualquier cultivo, pero en el coco especialmente se convierte en un elemento mayor, el cual los extrae mucho para su desarrollo y para formación de frutos. Un buen riego es fundamental para el crecimiento de la palma de coco. Si hay un exceso hídrico, la planta presentará aborto de frutos o flores, lo que quiere decir que los frutos no crecerán ni se desarrollarán lo suficiente, lo que causará que a la larga se marchiten y mueran. Es por esto que se recomienda que por mes la planta no reciba menos de 50 mililitros de agua. Hay un factor que es muy importante y es que donde yo voy a establecer un cultivo de coco, yo debo saber la cantidad de agua que cae al año en ese sector. Partiendo de allí es una información muy valiosa para el establecimiento del sistema de riego en el cultivo. El cultivo de coco, cuando inicia la etapa productiva, también requiere de muy buena cantidad de agua y se convierte en un limitante cuando no tengo la disponibilidad de ella para el tema de formación de frutos o en el caso de la floración. Si no cuento con ella, hay un déficit hídrico, la floración se va al suelo. Si está en formación de frutos y hay un déficit hídrico, se van los frutos al suelo. La fertilización del cultivo dependerá de las deficiencias en elementos menores que arroje el análisis de suelo y la edad de la planta. Sin embargo, ya que el coco es muy tolerante a la salinidad, es común fertilizar la planta directamente con cloruro de sodio, lo que causa que el fruto tenga mejor consistencia y sabor. Se recomienda realizar estas aplicaciones periódicamente durante los primeros 4 años de vida. Aquí en la finca la nutrición se viene realizando dependiendo también el tema de la lluvia. Y en algunos casos hemos hecho fertirriego porque la época de verano han sido muy larga, entonces tratamos en lo posible de hacer aplicaciones entre 30 y 45 días.
La palma de coco tendrá una vida útil de aproximadamente 20 años. Si se satisfacen correctamente las necesidades de la planta, esta entregará cosechas cada 30 días. Pero hay que tener cuidado a la hora de la recolección del fruto, ya que si el tallo se lastima, su rendimiento podrá verse afectado. Todo agricultor debe producir sin contaminar. El manejo de los envases que han contenido agroquímicos tiene un gran significado ambiental, haciendo necesario un manejo especial posterior a su uso en cultivos agrícolas para prevenir riesgos. En este sentido, la Federación de Arroceros creó el programa de responsabilidad compartida que propone por el cuidado del medio ambiente. Para nosotros es muy importante que nuestros campos y nuestros agricultores tengan una opción para poder liberarse de todos estos productos que en las fincas y en los campos se vuelven un problema gravísimo, tanto como para convivir como para con el medio ambiente. Entonces nosotros lo llamamos responsabilidad compartida, que se trata de recolección de envases para posterior destrucción total de ellos. Punta de capacitaciones, de estar de la mano con el agricultor y con unos centros de acopio como estos, nosotros hacemos todo el proceso de recolección y destrucción total de todos estos envases que antes desafortunadamente muchas personas lo quemaban, lo botaban a las quebradas. Este programa de responsabilidad compartida implementó desde el 2008 el Plan de Gestión de Devolución de Productos Postconsumo de Plaguicidas, un instrumento que contiene un conjunto de procedimientos y medios para facilitar la devolución y acopio de productos postconsumo. La Federación realiza capacitaciones enfocadas a cada uno de los agricultores. Vamos, les decimos cuál es la importancia de este plan, cómo deben realizarse la disposición. Los agricultores deben tener un punto de recolección en sus fincas donde ellos dispongan cada uno de estos envases con el fin de que no se dejen en cuerpos de agua o que los entierren o que los quemen, pues para así disminuir la contaminación que se puede estar generando con estos. Una vez los agricultores tienen sus envases en los puntos de recolección, la Federación dispone de un vehículo para realizar la recolección y llevarlos a sus centros de acopio. En el Tolima nosotros contamos con 2 centros de acopio, uno en Venadillo y otro en Ibagué. Allá nosotros llevamos los envases, acordamos con las empresas que están certificadas para realizar la disposición final y pues estas lo recogen y se les realiza la disposición final de estos envases correctamente y pues buscando que el ambiente no se vea afectado. Esa es otra finalidad del plan de devolución, es que la gente no utilice estos envases para ningún otro fin, porque lo que hace la gente es guardar agua, guardar leche, guardar comida, guardar juguetes de los niños. ¿Qué pasa? Estos envases, por más que ustedes les apliquen alcohol, les apliquen agua caliente, les apliquen lo que ustedes puedan pensar para limpiarlos, quitarles los agroquímicos, estos envases siempre van a tener trazas de estos productos. Uno de los aspectos fundamentales para el plan de devolución es la realización del triple lavado en el momento que se realicen las mezclas. Esto no solo evita pérdida de producto, sino que permite la disposición adecuada de los envases. Lo que buscamos con esto es disminuir en casi el 100% la cantidad de agroquímico que queda en los envases. Porque es importante para nosotros, si nosotros recolectamos cualquier tipo de envase sin el triple lavado, a este no se le puede realizar ninguna disposición final porque las empresas en Colombia no están certificadas para realizar esta disposición final. Aquí la principal actividad que se hace es almacenar todos los envases postconsumo de los productos plaguicidas que nosotros recolectamos en las diferentes fincas de los agricultores con los que estamos vinculados. Aquí en la parte de atrás podemos ver gran cantidad de nuestro material que tenemos recolectado hasta el momento, el cual posteriormente lo vamos a entregar a la empresa certificada para realizar la disposición final correcta. Sabemos que aproximadamente en la República Dominicana se han estimado pérdidas de más de 30 millones de dólares solo para compensar a los productores por las pérdidas.
pero también se estima que hay pérdidas de más de 80, 90 millones de dólares en la cadena de producción e industria. La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos, salvajes o domésticos, y produce una enorme mortandad y pérdidas económicas. Esta enfermedad es muy complicada, muy difícil de controlar, no hay vacuna todavía. La peste porcina africana en la República Dominicana y Haití ha tenido impacto en diferentes sectores. Yo diría que podríamos dividirlo entre los productores altamente tecnificados o productores de lo que se llama de traspatio o pequeños productores, la industria y los consumidores. ¿Por qué a cada uno? Los productores directamente las pérdidas que sufren es porque sus animales se mueren y porque el servicio sanitario para controlar la enfermedad, la única herramienta que tiene es el sacrificio sanitario, que produce pérdidas económicas directas. La segunda es la industria. La industria no tiene materia prima para proveer, pero está funcionando, tiene empleados, tiene una estructura. Y los terceros afectados son los consumidores, porque inmediatamente que hay una enfermedad, sucede algo en casi todos los casos. Aumenta el precio de ese producto. Cuando la Oficina Regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal de las Américas toma conocimiento del foco de peste porcina africana en la República Dominicana en un principio, inmediatamente realiza una convocatoria de emergencia a lo que llamamos el GIEFTAD, que es un grupo de todas las organizaciones internacionales en el cual coordinamos las acciones para mejorar la sanidad animal y la prevención en cada uno de los países. Esta convocatoria generó una misión de campo prácticamente en muy pocos días en la República Dominicana y Haití, con los mejores expertos mundiales para ayudarlos y recomendarles, de acuerdo a las experiencias de estos expertos en otros lugares del mundo, las mejores medidas para prevenir, controlar y evitar la difusión de la peste porcina africana dentro de estos dos países y fuera de la isla para que no afecte el resto de los países del continente. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Agrosaro, para su máximo rendimiento agrícola. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados. Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas. INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Rayo, quema las malezas de raíz. Distribuye Ferquido. Crece lo mejor de aquí. AFIPA, Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección del Cultivo. Y con ustedes, sus conductores, el Dr. Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. Las enfermedades que atacan el fruto de cacao son una de las principales limitantes para la producción del grano en Colombia. Se destaca el ataque de la moniliasis ocasionada por el hongo Monilioptera rogeri, el cual compromete directamente los frutos en todos los estados de formación, causando pérdidas que en el país se estima pueden llegar hasta el 80%. Esto es debido básicamente a que los materiales
clonales e híbridos son altamente susceptibles al ataque del hongo, a que el hongo se adapta a diferentes pisos térmicos y también a la alta virulencia del mismo. La oferta tecnológica de Agrosavia prioriza en las rondas sanitarias cada 7 días con el objeto de identificar los síntomas tempranos de la enfermedad y realizar el control oportuno. En el caso de frutos pequeños, el primer síntoma visible es la aparición de una joroba a los 30 días después de la infección del fruto. 30 días después de la aparición de esta joroba ya nos aparece la mancha y más o menos unos 7 días después ya el micelio blanco, que es la esporulación. En el caso de mazorcas afectadas, cuando tienen más de 3 meses, el primer síntoma es la producción de unas pequeñas manchas aceitosas 30 días después de la infección. Es muy importante que el productor remueva la mazorca enferma máximo en el síntoma de mancha y se debe evitar la esporulación. Con la aplicación correcta del esquema de manejo recomendado, vamos a lograr disminuir la incidencia en el cultivo desde un 50% a un 10% aproximadamente de manera paulatina en los diferentes ciclos de producción de cacao. Con estas aplicaciones entonces vamos a lograr aumentar la productividad por hectárea de grano de cacao seco en aproximadamente 380 kilos. De igual manera, y llevando esto a pesos, por cada peso que nosotros invertimos para controlar Monilia, podemos obtener 2.25 pesos, obteniendo una relación costo-beneficio de 3.25. El control de Monilia, yo estoy pasando semanalmente por el cultivo con miras a ir cortando las que tienen síntomas de Monilia. Luego, cuando hacemos la recolección de cacao, la que aparece con los síntomas la vamos cortando y las echamos al suelo. Además de tumbar las mazorcas, entonces hacemos la labor de poda. En el cultivo nuevo pues son poda de formación, en el cultivo adulto pues es poda que nos permite que entre más aire al cultivo y nos permite que la Monilia no se multiplique. Al igual, aquí hacemos limpias cada 2 o 3 meses, dependiendo de la altura de la hierba, que no arrase el suelo, sino que permita que quede una capa de hierba para que en los tiempos de verano el cultivo logre contener su humedad. No olvide, señor productor, realiza la eliminación de mazorcas afectadas por Monilia con síntomas iniciales como jorobas y puntos aceitosos cada 7 días. Tape con hojarasca. Preferiblemente realice esta práctica en horas de la mañana. Realice podas de formación al inicio del establecimiento del cultivo. Podas de mantenimiento una vez al año, una vez finalice la cosecha principal. Tengan en cuenta que frutos afectados por Monilia menores de 4 meses hay una pérdida total de la producción del cultivo de cacao. Tengan en cuenta estas prácticas debido a que son unas limitantes fitosanitarias muy importantes a la hora de tener una mejor producción en su cultivo. Identificar correctamente el patógeno y la enfermedad de la afectación presentada es clave para realizar un correcto manejo y contención, en especial cuando los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. Conozca las enfermedades más limitantes del cultivo y cómo identificarlas.
Marchitamiento por Fusarium, causada por el hongo Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical. Se considera la enfermedad más importante de las musáceas. El hongo penetra por las raíces y causa marchitez en diferentes estados hasta causar la muerte. La planta afectada por FOC R4T no produce o es muy pobre su racimo. FOC R4T es muy importante porque afecta a muchos cultivares de Musa spp, en especial y de forma muy agresiva a Cavendish o banano de exportación, además de cultivares importantes para la seguridad alimentaria como los plátanos comestibles. Esta enfermedad, cuando se detecta, no se hace a tiempo y cuando se registra ya hay una epidemia o un número importante de plantas afectadas. Es de tipo cuarentenario en Colombia y América Latina y por ello cuando se descubre deben activarse estrategias de contención y erradicación. El patógeno permanece en el suelo por largos periodos de tiempo, sobrevive en plantas asintomáticas y arbences, se distribuye en material de siembra asintomático por partículas de agua y suelo y tiene un largo periodo de latencia, es decir, se hace evidente la enfermedad después de mucho tiempo de estar en el área. La planta puede mostrar síntomas después de los 6 meses, sobre todo en época de floración. Sin embargo, en materiales susceptibles como el Cavendish y en alta densidad del inóculo del patógeno puede llegar a presentarse en plantas jóvenes. Síntomas externos. Los síntomas iniciales se presentan en hojas con amarillamiento progresivo que avanza de hojas viejas a jóvenes, de los bordes hacia el interior del foliolo. En estados avanzados se observa necrosis en las láminas de las hojas y hojas caídas en forma de ruana alrededor del pseudotallo. Una característica importante es que, aunque la planta esté marchita o prácticamente muerta, se conserva erecta. Otros síntomas: hojas apicales con deformaciones o abortos de racimos o rajaduras de pseudotallo, las cuales pueden aparecer o no, dado que también se presentan en otras enfermedades como el virus del rayado del banano. Síntomas claves: necrosis continua, tilosas o bolsas negras. Pueden generarse también síntomas en el centro del cormo, si la planta se afecta en estado floral. El patógeno realmente destruye completamente los haces vasculares y en el rizoma se presentan síntomas de afuera hacia adentro. Moco o maduraviche, causada por la bacteria Ralstonia solanacearum raza 2 que afecta banano y otros clones de Musa sp. Puede permanecer en el suelo hasta por 30 años y estar en muchas arbences que sirven de hospederas. Es una enfermedad de control oficial por el ICA, dentro del cual implica un protocolo de erradicación de plantas enfermas para evitar dispersión. Causa marchitamiento vascular. La planta comienza a evidenciar amarillamiento de las hojas por el taponamiento de haces vasculares, que impiden la movilización de agua y nutrientes desde la raíz hacia la parte aérea de la planta. En el como se presentan pudriciones de adentro hacia afuera, causando necrosis de los haces vasculares y abundante producción de fluidos bacteriales. Los dedos del racimo sufren deformaciones, coloración amarilliza rojiza, maduración rápida o biche, ahuecamiento y necrosamiento. A diferencia con Fusarium, el moco generalmente empieza de hojas jóvenes a las viejas de arriba hacia abajo. A nivel interno, moco es una pudrición más intensa y sistémica. La principal diferencia radica en la presencia de exudados que no van a presentarse ni siquiera en los estados avanzados de FOC R4T. Los colinos o hijos son afectados por moco. En Fusarium, los hijos no suelen presentar síntomas, aunque están contaminados. Moco produce síntomas en los frutos, caracterizados por amarillamiento y maduración prematura o desuniforme, por lo que se le conoce como maduraviche, lo cual no ocurre en FOC R4T. Son enfermedades causadas por diferentes especies de bacterias que afectan diferentes partes y los síntomas característicos se observan en la parte aérea, cormos y pseudotallos. Se distinguen varios agentes causales, tales como Pectobacterium o Dickeia. Cuando la bacteriosis no es detectada a tiempo, se corre el riesgo que se propaguen por semilla, colinos o cormos de plantas enfermas y herramientas de trabajo que no sean desinfectadas frecuentemente. De igual modo, estos microorganismos persisten en el suelo o plantas hospederas, dificultando su control. Infecciones mixtas.
Estas enfermedades vasculares, bacteriosis, moco y FOC-R4T pueden presentarse combinadas, para lo cual es necesario hacer un diagnóstico integrado y apoyarse en el diagnóstico fitopatológico que confirme las observaciones visuales de síntomas. En el caso del cormo de la planta, se pueden presentar evidencias, cada patógeno o también que alguno de ellos enmascare la presencia del otro. Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y el Manejo de la Marchitez por Fusarium de las musáceas en América Latina y el Caribe, financiado por Agrosavia, Bid Invest, Fontagro e ICA. Convenio marco ICA Agrosavia, fortalecimiento de los procesos de vigilancia sanitaria y prevención del ICA para mantener el estatus fitosanitario del sistema productivo de musáceas, con énfasis en la zona Caribe de Colombia. Manejo integrado del complejo de picudos en el cultivo de plátano. MUSA AAB. El reconocimiento y manejo de los picudos del plátano es muy importante, dado que el control de esta plaga es clave para el incremento de la productividad del cultivo. ¿Cómo reconocer los tipos de picudos y sus diferentes fases? Dentro de las plagas que afectan el cultivo de plátano se incluye el complejo de picudos. Los estados de desarrollo de los picudos en el cultivo de plátano son larva, pupa y adulto. Según su clase, podemos identificarlos por las siguientes características. Picudo negro. En estado de larva no tiene patas, su cuerpo es segmentado y su color es blanco crema. En pupa tiene un aspecto de cucarrón en estado de quietud. El adulto tiene cabeza pequeña, con pico largo y curvo. Su cuerpo es estrecho y alargado, y tiene estrías en el abdomen. Picudo rayado. Las larvas son de color amarillo claro, y tienen un abultamiento en forma de C en la parte posterior de su cuerpo. La pupa está envuelta en un capullo grueso de las fibras de las plantas de plátano. El adulto es amarillo y rojizo con una mancha negra alargada en el centro y dos de menor longitud al lado y lado. El abdomen es estriado. Picudo amarillo. El adulto tiene cuerpo alargado y estrecho, con estrías a lo largo del abdomen y dos bandas de color naranja semicirculares, las cuales se asemejan a la letra C. Es importante saber diferenciar estas larvas de otros insectos plaga como las chisas, las cuales, a diferencia de los picudos, tienen patas, o el gusano tornillo, llamado así por la forma de su cuerpo. Daños que ocasionan los picudos. El estado de larva del picudo es el momento en que ocasiona mayor daño a la planta, porque se alimenta de los tejidos de los cormos y pseudotallos. Esto afecta el suministro de agua y nutrientes, limita su desarrollo, reduce su vigor y rendimiento, aumenta la susceptibilidad a enfermedades y puede producir volcamiento y muerte de las plantas cuando se presentan ataques severos. Estrategias para el manejo de los picudos. El manejo integrado de plagas MIP es una estrategia efectiva para controlar esta plaga y combina diversos métodos de control. Prevención. Debe hacerse antes de que la plaga haga presencia en el cultivo. Incluye actividades como obtención y siembra de semilla sana, fertilización del cultivo según análisis de suelo y requerimientos nutricionales del cultivo, realización de plateos amplios, descoline o desige, desguasque, deshoje y destronque inmediato al momento de la cosecha de los racimos. Promover las poblaciones de enemigos naturales como Hololepta sp y la tijereta. Intervención. Cuando la plaga está presente en el cultivo se recomienda instalar trampas para la captura de adultos, elaboradas a partir del pseudotallo de plantas cosechadas y aprovechando plantas de bajo vigor. Entre las trampas recomendadas se encuentran tipo cuña. Consiste en un corte en forma de cuña en la base del pseudotallo, a 20 centímetros del suelo, volviéndolo a encajar sobre un trozo de hoja. Tipo disco o cepa sencilla. Se realizan dos cortes horizontales al pseudotallo, uno a 30 centímetros del suelo y otro a 15 centímetros.
tipo bisagra o cepa modificada. Requiere un corte horizontal al pseudotallo, a 30 centímetros sobre el nivel del suelo y a 15 centímetros por debajo de este. Se realizan 2 cortes en forma de bisel. Tipo sándwich. Consiste en un trozo de pseudotallo de 30 centímetros de largo, cortado longitudinalmente y dentro del cual se colocan cuñas. Trampa de fermentación. Se realiza con residuos de plátanos maduros sobre hojas de plátano, trozos de guadua cortados longitudinalmente o recipientes plásticos, los cuales se cubren con hojas. Erradicación. A partir de la instalación de las trampas, se recomienda realizar monitoreo, capturas y destrucción de los insectos cada 2 o 3 días y posteriormente cada semana por un periodo no mayor a un mes. Si se capturan en promedio más de 5 adultos por trampa, se recomienda tratarlas con el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. En caso extremo, emplear insecticidas de contacto e ingestión de baja categoría toxicológica, registrados por el ICA para el uso en el cultivo de plátano. La correcta identificación y manejo integrado del complejo de picudos es clave para disminuir el impacto causado por la pérdida de sitios productivos y la posterior disminución de la producción en el cultivo de plátano. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Agrosaro, para su máximo rendimiento agrícola. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados. Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas. INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Rayo, quema las malezas de raíz. Distribuye Ferquido. Crece lo mejor de aquí. AFIPA, Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección del Cultivo. Y con ustedes, sus conductores, el Dr. Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. La Marchitez por Fusarium oxysporum, FSP cubense raza 4 tropical, es actualmente la enfermedad más importante de los cultivos de plátanos y bananos a nivel mundial. Actualmente, FOC R4T se encuentra distribuida en el mundo en los 5 continentes. La llegada de FOC R4T al Perú pone en riesgo la economía y seguridad alimentaria de muchas familias peruanas que dependen de los cultivos de plátanos y bananos. Existe el riesgo potencial de que FOC R4T siga dispersándose por el territorio peruano y a sus países vecinos. Una de las necesidades urgentes y prioritarias para evitar la diseminación del patógeno es reconocer correctamente los síntomas y diferenciarlo de otras enfermedades y así informar oportunamente la presencia de posibles plantas sospechosas. ¿Cómo identificar plantas con síntomas de FOC R4T? El amarillamiento o clorosis de las hojas, que empieza desde las más viejas hasta las más jóvenes de la planta, es el síntoma inicial más típico. Este síntoma se inicia desde el borde de la hoja hacia la nervadura central. Los peciolos de las hojas se doblan y estas quedan adheridas a la planta en forma de una falda hawaiana. Otros síntomas que deben ser considerados como sospechosos. Síndrome de hoja verde. Las hojas, aún en estado verde, se doblan en la base del peciolo, quedando colgadas en forma de falda. Plantas con afección en el ritmo de emisión foliar. Hojas apicales más cortas con crecimiento anormal. Rajaduras en la base del pseudotallo. Estos síntomas pueden o no estar presentes y no son exclusivos de la Marchitez por Fusarium. Generalmente, los hijos, hijuelos, de plantas afectadas por la Marchitez por Fusarium permanecen asintomáticos. En algunos casos, dependiendo de la susceptibilidad de la variedad de banano, la cantidad de inóculo en el suelo y la intensidad de la enfermedad en el cultivo, pueden presentarse síntomas en hijos o plantas jóvenes menores a 6 meses. ¿Qué síntomas se observan al interior de la planta afectada por FOC R4T? Las fascias vasculares presentan necrosis continua de color café rojizo.
En el pseudotallo, en corte longitudinal, se observan estrías continuas y en corte transversal como anillos. ¿Qué enfermedades tienen síntomas parecidos con la marchitez por Fusarium? Pudrición blanda bacteriana, también conocida como Erwinia, es causada por las bacterias Dickeya paradisiaca y Pectobacterium carotuborum. Los síntomas que se presentan son amarillamiento irregular de hojas viejas hacia hojas más jóvenes. Internamente se presenta pudrición acuosa, generalmente de olor fétido en cormo y pseudotallo y que no está limitada al tejido vascular. Moco del plátano. Es causada por la bacteria Rhistonia solanacearum raza 2. Síntomas externos. Plantas afectadas por moco también presentan amarillamiento de las hojas. Sin embargo, a diferencia de la de marchitez por Fusarium, los síntomas en moco generalmente comienzan de las hojas jóvenes hacia las más viejas. Síntomas internos. Los síntomas internos de moco y marchitez por Fusarium tienen similitudes y diferencias. En el caso del moco suele haber de exudado bacteriano, los cuales están ausentes en la marchitez por Fusarium. Síntomas en frutos. Plantas afectadas por moco suelen desarrollar síntomas en los frutos. Esto no se observa en plantas afectadas con marchitez por Fusarium. Otros síntomas causados por factores abióticos como estreses hídricos, sean por el exceso o el déficit de agua o la deficiencia de algunos nutrientes como el nitrógeno y el potasio, pueden causar amarillamiento de las hojas. Sin embargo, estas anomalías no provocan síntomas internos, como los descritos para la marchitez por Fusarium. El reconocimiento de síntomas de la marchitez por FOC R4T es clave para su detección, diagnóstico y manejo. Capacítese y capacite a sus colaboradores. Recuerde, todo síntoma sospechoso de FOC R4T debe ser informado al SENASA Perú. Dentro de las buenas prácticas agrícolas, la calibración de equipos es una herramienta que evita la sobredosificación de productos agroquímicos, ahorra dinero, evita como las pérdidas hacia el medio ambiente o las derivas y ayuda a cuidar la salud y el bienestar de los trabajadores. La calibración de equipos se debe hacer cuando se cambia un operario, cuando se cambian piezas de los equipos de aplicación o cuando el cultivo tiene diferencias en el tamaño, o sea que ya va creciendo o está más pequeño. La única manera de aplicar la dosis correcta de un producto fitosanitario es a través de la calibración de equipos. Calibración por área. Se utiliza en cultivos que son muy densos, por ejemplo pasturas, donde la calibración debe hacerse por metro cuadrado o un área determinada. Calibración por metros de surco. Se hace en cultivos que se siembran en hileras, por decir frijol, maíz, habichuela, papa, entre otros. La forma correcta como es. También se toma una cantidad de agua inicial, puede ser 5 o 10 litros. Se seleccionan también un área determinada lineal, puede ser 10 metros de surco. El operario va aplicando de acuerdo pues, al equipo de aplicación y el producto que está aplicando. Al finalizar los 10 metros, mide el agua que se gastó y luego hace la proyección para la hectárea. Calibración por número de árboles que se utiliza específicamente en frutales, como es el caso de los cítricos. Aquí se deben considerar varias cosas. La primera, la edad del cultivo depende mucho del agua que se gaste en el área, porque no es lo mismo un árbol de 1 año de edad, un árbol por ejemplo de 5 o 6 años en plena producción y también de acuerdo al manejo que se le da al cultivo. Si es un cultivo que le hacen buenas prácticas de poda o es un cultivo que le hacen pocas labores agrícolas. El primer paso es calcular el número de árboles por hectárea.
Ahí nos da el número de árboles por hectárea. Se deposita en la fumigadora una cantidad exacta de agua y hacer la aplicación normal como si se estuviera aplicando un agroquímico. Y luego se multiplica por el número de árboles que tenga en la hectárea. Para la calibración de boquillas, los elementos indispensables son una máquina de espalda o la máquina que se vaya a calibrar, con la que se vaya a hacer la aplicación, un elemento para depositar el agua que va a salir de la boquilla, elemento de medición con mililitros o centímetros cúbicos y obviamente un cronómetro que se puede desde el celular o un reloj común. Bueno, como primer paso, tenemos en la fumigadora un volumen de agua establecido, puede ser 5 litros de agua. Por ejemplo, en la bomba de espalda se debe hacer los palancazos hasta que la máquina pues, ejerza presión, que ya no dé más palancazos. Seguidamente ponemos la boquilla con la que vamos a aplicar. En este caso tenemos una boquilla de cortina que es para aplicación de herbicidas. La ponemos acá en el recipiente, ponemos el cronómetro a la par en ceros y al mismo tiempo abrimos la llave. Este procedimiento se hace para mirar la descarga de la boquilla en 1 minuto. Transcurrido el minuto, vamos a realizar la medición del agua descargada por la boquilla. En este momento la boquilla de aplicación para herbicidas de cortina está descargando 390 centímetros cúbicos por minuto, que de acuerdo a las indicaciones del fabricante está perfectamente calibrada. Esto nos quiere decir que si de pronto la calibración nos dio 300 centímetros cúbicos, quiere decir de pronto que la máquina está tapado de pronto un filtro o tiene una falla dentro del sistema de funcionamiento de la misma, o efectivamente de pronto la boquilla está tapada. En el caso contrario de que haya más descarga de la que el fabricante menciona, quiere decir de que la boquilla está desgastada y habría que cambiarla. De acuerdo a las aplicaciones que se hagan, puede ser para herbicidas, insecticidas o fungicidas, hay diferentes grupos de boquillas. Pueden ser de cono hueco, cono lleno o en discos para aplicación con máquinas estacionarias o motorizadas. En predios de grandes extensiones se utilizan otro tipo de equipos como los estacionarios, semiestacionarios o los motorizados de espalda. La calibración de equipos es muy importante para aplicar la cantidad exacta del producto para el blanco biológico. También para saber si nuestros equipos de aplicación están en perfecto funcionamiento o si hay que hacerles algún mantenimiento. El establecimiento de plantaciones de batata a partir de un lote de semilla de calidad y una adecuada densidad de siembra son prácticas de manejo agronómico indispensables para optimizar la producción de raíces comerciales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y Agrosavia lo invitan a conocer las recomendaciones tecnológicas para establecer un cultivo de batata aurora. Una de las prácticas más empleadas en el cultivo de la batata es la obtención de material de siembra por esquejes, a partir de segmentos de tallos del cultivo anterior. Para favorecer la productividad y conservar la calidad de las raíces comerciales de batata, se recomienda utilizar material de siembra obtenido a partir de raíces tuberosas de alta calidad con pesos de 50 a 100 gramos procedentes de plantas sanas y vigorosas. Paso 1.
Multiplicar esquejes para la siembra a partir de lotes de raíces de alta calidad con pesos de 50 a 100 gramos o procedentes de plantas sanas y de buen vigor, preferiblemente en sustratos sueltos. Paso 2. Cortar los rebrotes apicales emergidos de las raíces que alcancen una longitud de 25 a 30 centímetros. Paso 3. Sembrar los rebrotes en un área destinada para semilleros previamente acondicionada o camas de multiplicación. Paso 4. Cortar nuevos esquejes entre los 60 a 90 días en las camas de multiplicación. El corte de esquejes debe realizarse entre 60 a 90 días después de la siembra en camas. Paso 5. Sembrar los esquejes usando una distancia de 1 metro entre surcos o 0,3 metros entre plantas para obtener una densidad de 33.000 plantas por hectárea. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Agrosaro, para su máximo rendimiento agrícola. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados. Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas. INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Rayo, quema las malezas de raíz. Distribuye Ferquido. Crece lo mejor de aquí. AFIPA, Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección del Cultivo. Y con ustedes, sus conductores, el Dr. Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. ¿Qué tal, amigos? Aquí nuevamente saludándolos desde Finca Frutícola Los Naranjos, como siempre, hablándoles del campo y la producción agrícola. Hoy quiero saludar de manera muy especial a los 28.000 seguidores que cuenta el canal ya. Muy rápido está subiendo los seguidores y pues eso me motiva a seguir subiendo información. Me doy cuenta que está sirviendo en muchas partes del mundo. Y bueno, son 28.000. La meta es llegar a 1 millón. Gracias a cada una de las personas que comparten los videos, que recomiendan el canal y que me ayudan a que muy pronto ese sueño sea realidad. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy de maracuyá. Esta es la escuela de campo que tengo aquí en la finca. Y bueno, para mí es mucha alegría poder hablar con ustedes, poderles contar el desarrollo de estas plantas, cómo van a hoy 37 días de pasadas a campo definitivo. Hace 37 días las sembré en campo definitivo y como pueden observar ya empezaron a llegar al alambre. Pues no todas llegan al mismo tiempo, no quisiera que fuera por parejo, pero hay unas que se adelantan más que otras. Y pues aquí está la prueba, mire, esta planta ya llegó al alambre, al sitio final del alambre. Ahorita viene el tema de la poda de crecimiento y formación. Para la formación, la poda de crecimiento, para que ustedes tengan en cuenta, a 37 días ya vamos a hacer a podar las primeras plantas. Les voy a mostrar para que ustedes tengan claro cómo hacerlo y que la planta de cierta forma no pierda tiempo. Entonces, normalmente lo que hacemos es cortar esta parte, mire. Aquí arriba, después del alambre, hay un rebrote, está muy cerca al alambre, lo podemos dejar, entonces quiere decir que dejamos este, que sería el que nos dirige hacia la izquierda, y este de este lado nos dirige hacia la derecha. Ya están los rebrotes, están grandecitos, muy rápido, en pocos días se empiezan a extender. Entonces, por ejemplo, este lo quitamos y solamente vamos a dejar estos dos, quiere decir que este lo cortamos aquí. Solamente lo partimos, no se necesita más, solamente es partirlo aquí, arriba y listo. Entonces nos quedan estos dos rebrotes, estos dos
retoños nos quedan, que son los que vamos a empezar a hacerle la formación a la planta. Hay personas que tienen la costumbre o lo hacen y es quitar estas hojas, quitarlas. Yo no lo hago ni lo recomiendo, aunque estas hojas están un poquito laceradas por el minador, ya paró el problema porque ya se hizo las aplicaciones y ya no hay el problema. Pero las personas a veces tienen la costumbre de quitar todas estas hojas. Y eso pues es de cierta forma hacerle un daño a la planta, porque la planta está en desarrollo. Necesita ella estas hojitas para el oxígeno, para recoger los nutrientes y para el desarrollo normal de ella. Entonces yo no lo aconsejo porque me parece que es una práctica que no se debe hacer. He hecho el ensayo y las plantas donde hice el ensayo demoraron más el crecimiento, se atrasaron y pues realmente es por eso que no lo recomiendo, porque he hecho el ensayo y realmente no conviene, no es conveniente. Ya este cogollo, como podemos ver acá, vamos a ver si se logra ver, ya venía con canastillita, ahí venía ya la canastillita, vean, pequeñita, pero ya venía. Pero de cierta forma lo que tengo que estimular es el crecimiento de aquí del alambre ya de la planta. Estos dos retoños, rebrotes, muy posiblemente aquí muy cerquita me van a tener ya canastilla, entonces quiere decir que cuando estén a menos de 1 metro o a 1 metro de crecimiento al lado y lado ya tengo las primeras flores, que esa es la meta, hacerlo. Entonces muy importante tener en cuenta porque esta poda es definitiva, esta poda es muy importante para la formación y la estructura de la planta como tal. Entonces es muy importante eso. Aquí tenemos otra que también ya alcanzó la altura del alambre, ya la alcanzó, pero aquí vemos que está como muy lejos del alambre, porque este todavía crece más, entonces si corto, por decir aquí, y dejo este y este, es posible que cuando este rebrote salga se me parta aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pues simplemente lo que tengo que hacer es cortar este, lo corto ahí y dejo este de aquí y dejo este de acá. Quiere decir que me quedan dos. Los dos me quedan por debajo del alambre. Este, a medida que crezca lo direcciono, me va a llegar acá y este me va a llegar acá y voy a formar la planta de manera estructural y bien formada. Este también ya traía la canastillita, muy pequeñita la canastillita, pero ya venía la canastilla en camino. Eso me indica que estos rebrotes también rapidito van a tener florescencia, porque con esta poda que hago, lo que hago es estimular estos cogollos para que rapidito me tengan florescencia. Estas serían las líneas secundarias, luego vienen las terciarias, que son las que van a tener mucho más florescencia, que son las que más tengo que cuidar. Entonces es importante tener en cuenta eso, muy importante. Lo otro que les quería mencionar, ahora que hago esta poda, obviamente aquí van a aparecer muchos rebrotes. En 8 o 15 días por todo esto van a empezar a aparecer rebrotes, porque la planta ya tiene que buscar la manera de cómo recuperarse por algún lado. ¿Qué tengo que hacer? De aquí hacia abajo, cero rebrotes. Esto tiene que quedar limpio totalmente el tallo, no puede aparecer rebrote, que aparezca hay que eliminarlo para que no le quite fuerza a la planta. Ya estos, que son los secundarios, empiezan a echar los terciarios, que les voy a mostrar más adelante, si los vamos dejando. Esos son los que vamos a dejar, que se extiendan por aquí, que empiecen a hacer la cortina, y les voy a enseñar cómo se hace la cortina, cómo se arregla la cortina, cómo se va entretejiendo. Primero que todo, para que no se amontone todo aquí en el alambre, no se apelmace o no se empajone, como dicen en República Dominicana, sino que sea una cortina bien estructurada, donde le pueda entrar buen aire, pueda uno hacer las aplicaciones y tengan éxito las aplicaciones. Entonces son detallitos sencillos, simples, que necesita uno saber para el buen desarrollo de las plantas. Yo les voy a seguir contando en cada video el desarrollo de estas plantas para que ustedes se den cuenta. Ya el crecimiento va pues muy bueno, miren, va muy bueno. Aquí hay unas que ya casi llegan al alambre también, ya falta muy poco, en 4 días yo creo que ya están en el alambre también. Y así empiezan, las más adelantaditas, y uno lo que va haciendo es la poda de formación y control de crecimiento para que nuestras plantas sean unas plantas bien estructuradas. Importante que tengan esto en cuenta, amigos, que por primera vez van a sembrar maracuyá, que de pronto no saben cómo hacerlo. Pues bueno, aquí está la guía
para que la aprovechen, para que aprendan y tengan éxito en sus cultivos.